segundito que lo paso. Y aquí estás, el gran Albert Blaya. Muchas gracias, tío, por venir. ¿Dónde está la ovación? Nada, Aquí está la ovación. gracias a ti por la invitación y por pensar en invitar a volver a Twitch, ¿no? Que siempre es una buena noticia el regresar. Albert Blaya es, en mi opinión, mi modesta opinión de periodista y ser humano, uno de los principales talentos jóvenes del periodismo de este país. Así que Bueno, tenía... esa presentación... Es verdad, tío. Yo lo pienso. Yo lo pienso. Eres uno de los grandes talentos jóvenes del periodismo. Una de las esperanzas cuando los carcamales que estamos aquí intentando... Todavía eres joven, ¿eh? Joder. Tengo, ¿No? tengo 43, Albert. Ya no soy tan joven. Bueno, pero estás ahí. O sea, te quedan unos 20 años todavía. Estoy más Vas a ver. cerca de los 50 que de los 30. Eso es verdad. ¿Tú cuántos tienes tú? ¿Te puedo preguntar cuántos tienes yo tú? 24. 24. Generación del 98, tío. De Mbappé, de estos, de los buenos. O sea, claro. naciste en el año del Mundial de Francia. Nací justamente 3 días antes de la final, creo. ¿En serio? En julio, sí, el 9 de julio. No sé si fue el 12 o el... Porque creo que mi padre me lo contó. O sea, no sé, 2 o 3 días antes. Es decir, que te perdiste la eliminación de España en la primera fase. Esa goleada a Bulgaria, 6-1, con goles de Morientes, te la perdiste. Eso te lo perdiste. Me la perdí, pero vamos, de entera, ¿eh? O sea, no. No tengo, o sea, mi primer recuerdo así de mundiales es en 2006, imagínate. En 2002 tenía 4 años. Claro, no. Ya. No. Tu primer recuerdo de mundiales, ¿eh? Tu primera Sí. imagen de mundiales es 2006. Es 2006, regresando típico horario partido del cole y regresando para ver partidos por la tarde en junio. Sí. Y luego ya, pues, de la final, evidentemente, las semis me acuerdo también. El partido de Zidane creo que es contra Brasil, ¿no? O contra Portugal, no me acuerdo. El de Francia, Brasil, ¿puede ser? Francia-Brasil en el Mundial del 98... dices 2006 dices 2006. O Francia-Portugal, no me acuerdo. No. ¿Hubo un Francia-Brasil en 2006? Sí, después de que nos eliminaran a nosotros. Yo creo que después de que nos eliminan a nosotros en octavos, Francia elimina a Brasil en cuartos. Creo recordar que Francia elimina a Brasil en cuartos. Francia elimina a Brasil en cuartos. Francia-Brasil en cuartos, me están diciendo en el chat. Muchas gracias, chat. Gracias a todos por estar ahí. Pues esa es la brecha. Esa es la brecha que hay entre nosotros. Yo, mi primer recuerdo de Mundial, el primero, es el de México 86. Pero claro, es una cosa muy fugaz, muy... Bueno, no es un mal mundial, es el más icónico quizás, ¿no? De todos. Es uno de los más icónicos, es verdad, es uno de los más icónicos. Pero volvemos al asco de que tienes 20... ¿Cuánto has dicho? 20 y tantos, dejámoslo ahí, ¿no? 20 y tantos. Muy bien. Cosas. ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? ¿Tú vives en Manresa, no, Albert? Sí, estoy viviendo en Madrid unos meses, pero ahora ya volví antes de Navidad, justo aquí en casa, y estoy ahora pues aquí, sí, en mi casa, trabajando, pero desde aquí. Bajé justamente el otro día a Madrid, el martes, Sí. Pero bueno, voy bajando de vez en cuando a hacer... fui a hacer una entrevista. ¿Qué te ha pasado con Madrid? Cuéntame. ¿Qué te ha pasado? Bueno, la verdad que para mi gusto es demasiado grande. Tardaba mucho en llegar al trabajo porque ahí estoy en relevo y eso está ahí en la M30, entonces yo vivía justo en el centro, estaba en la Latina, es una muy buena zona. ¡Oh! Para mí me encantaba, ¿no? Para salir a tomar unas copas, para mucha vida en la calle y tal, pero claro, tardaba mucho en metro, bus y tal, y luego es como que, hostia, que echas en falta un poco esa vida aquí más casera en Manresa, ¿no? De tener los amigos más a mano, de poder ir bajar a Barcelona cuando quieres, pero no quedarte ahí tampoco. Pero bueno, que la verdad que me gusta ir a Madrid, me gusta mucho la ciudad, pero un poco desde la distancia, ¿no? Ya, para vivir se te ha quedado un poco grande, podemos decir. Sí, un poco grande. A lo mejor es acostumbrarse, ¿no? Pero al final yo creo que, claro, si vienes de una ciudad que tiene 70 y pico mil y que andando son 25 minutos de una punta a la otra, pues a veces es como, hostia, el cambio te choca un poco. Sí, están diciendo en el chat que vivías en el mejor barrio de Madrid, que para gustos puede ser, pero claro, no todo es eso. O sea, no ha sido suficiente. Eso no. Yo estaba muy bien ahí, o sea, tapas, comida, todo eso les encantaba, pero es más el hecho del día a día, ¿no? Del ir a trabajar, de cuando terminas muy tarde, volver, Ya. A veces, claro, tampoco conocí a alguna gente, pero no es que tengas ahí los amigos, que también es distinto. O sea, te haces amigos de los del trabajo, ¿no? Pero eso de tener el grupo ahí que
para desconectar un poco, eso no lo tenías, ¿no? Supongo que evidentemente con el tiempo lo vas ganando, pero bueno, son cosas que también sí, yo creo que al final se echan de menos. Un poco. ¿Cuántos habitantes tiene Manresa? 77, creo, o así, o 78. 77.000. ¿Tú naciste ahí, Albert? Sí. Yo he nacido, he vivido siempre aquí con el básquet. O sea, ahí tenemos mucha tradición de baloncesto y la verdad que, bueno, que es una ciudad que ahora hace muchísimo frío. Me recuerda a Madrid en el clima, eso es verdad. El clima es muy parecido, mucho frío ahora, en verano calor de ese insoportable, sofocante, ¿no? Sin playa aquí tampoco, o sea que eso sí me acuerda un poco. ¿Cómo se llama el TDK ahora? ¿O se llama de otra forma? Baxi Manresa. Ah, es verdad, claro. Baxi Manresa es... Que este año estamos mal, pero el año pasado hicimos una temporada increíble, pero este año estamos muy mal. ¿Estáis, perdona por la ignorancia, ¿estáis en LEB o habéis No, vuelto a ACB? ACB, pero luchando para... ACB luchando por sobrevivir. Sí, luchando por sobrevivir porque creo que ahora mismo, mira, sí, vamos penúltimos. Fue una hora de último, pero 3-13. Estaba mirando, pues sabía que no sé si íbamos penúltimos y está ahí abajo, porque es cada año cambios de jugadores, bueno, es difícil, ¿no? Hacer una plantilla nueva cada año, pues te van todos. ¿Cuántos bajan del ACB? Perdón por la ignorancia baloncestística. Dos, o sea que estáis ahí peleando por salvaros. O sea que eres aficionado al básquet desde pequeño, claro, por orientación. Al final, el equipo de la ciudad, ¿no? Sí. Siempre he jugado, de hecho, a baloncesto yo. ¿Ah, sí? Ahora hace un año que no juego porque con el trabajo y tal lo dejé, pero siempre he jugado toda mi vida desde pequeño. Toda mi familia es del mundo del baloncesto, pero también luego la otra parte es que desde pequeño he sido abonado del Barça y siempre me ha gustado mucho el fútbol, ver fútbol, ir al Camp Nou. Claro, cuando eres pequeño pues me flipa, siempre he ido. Y ya desde eso, pues como vas teniendo una relación con el fútbol, vas creciendo y siempre me ha gustado más ver fútbol que baloncesto, aunque siempre he jugado baloncesto, ¿no? Pero es un poco esta doble relación y sí que yo sigo mucho más NBA si la sigo, pero lo que es baloncesto europeo me gusta más, ya no, porque no tengo tiempo. O sea, al final tengo que dedicarle lo que tengo que darle al trabajo y que el fútbol, si puedo sacar pues tiempo para ver otras cosas de fútbol que no es exclusivamente algo del trabajo, pues siempre lo intento hacer. Ahora llegamos ahí. ¿Cuál es tu primer recuerdo de fútbol? ¿El primer partido que fuiste a lo mejor con tu padre o con familia? Sí, pues mira, fue el partido que primero que fue en el Camp Nou, el que por lo menos me acuerdo yo, el gazpacho. No sé si te acuerdas del famoso partido, del gol de Ronaldinho Sí. contra el Sevilla. El del Sevilla, el de las 12 de la noche, que se jugó a las... Que repartieron gazpacho en el Camp Nou porque hacía mucho calor. Y te acuerdas del gazpacho, ¿eh? No te acuerdas del gol de Sí, Ronaldinho. me acuerdo de eso porque no me gustó. No me gustó el gazpacho y además se quedó el partido del gazpacho, luego ya porque evidentemente, o sea, en el momento es como, hostia, no sabía ni quién era Ronaldinho, pero claro, ahora lo piensa y dices, hostia, es que viví ese partido que dentro de unos años será como el primer gran partido de Ronaldinho en el Barça y a Ronaldinho tiene ese aura, ¿no? Bueno, es el jugador que le cambia un poco la sonrisa al Fútbol Club Barcelona. Y es el primer recuerdo que tengo. Además, fui con mis padres y luego ya los recuerdos que más tengo son todos de ya época de Guardiola, porque es donde ahí yo tengo ya una edad que ya tengo los recuerdos y evidentemente se disfrutaba mucho en el campo esos partidos. Entonces ahí es como que se te quedan marcados a fuego, ¿no? En la memoria. Sí. O sea, tienes tradición desde el principio de ir al fútbol, eres abonado del equipo, también vas al baloncesto, o sea, cultura deportiva desde pequeñito, que te viene inculcada de... O sea, ¿en tu familia son muy amantes del deporte? ¿Ya les gustaba el deporte? Sí, ¿Te lo han inculcado ellos? Sí, mi padre y mi madre han jugado baloncesto, mi hermano juega... ¿Tus padres han jugado baloncesto los dos? Sí, y mi hermano está jugando en el Baxi, en el Manresa. Anda. Ahora mismo, en categorías inferiores, tiene 15 años, pero el Anda. fútbol siempre es algo que, o sea, nos ha gustado a todos. Es decir, hemos jugado todo el baloncesto, pero todos hemos sido muy de fútbol, de mirar. Mi padre, pues, o sea, mi abuelo era socio, iba con mi padre al campo, luego mi padre siempre ha ido. Y luego el fútbol siempre le ha gustado, típico coleccionar guías marca, las tenemos todas. Tenemos típicos DVDs del Mundial o cuando era todavía con vídeo de historia de los mundiales, eso tipo que cuando eres pequeño vas viendo y te va entrando esa curiosidad y te va gustando cada vez más, ¿no? El fútbol y evidentemente al final es un deporte que te tiene que entrar, ¿no? Como todos, pero también es muy complicado. En el cole siempre he sido de jugar más a fútbol. O sea, en el típico patio de la escuela no se juega tanto a baloncesto, algunas veces sí, pero era mucho más a fútbol y eso hace también que te vayas conectando más con este deporte. Vale, ya tenemos una pata, que es el deporte. Los medios. ¿Cómo es tu contacto con los medios cuando eres pequeño? ¿Qué consumes? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves en tu casa? ¿Son de escuchar la radio? ¿No son de escuchar la radio?
No estás coaccionado a contestar esta pregunta, quiero decir. Puedes decir que no No, no, escuchabais no. la radio. Sí, no, Te lo de hecho permito. siempre. La radio, mis padres han sido más de radio que de tele, siempre. ¿Sí? De escucharla. Yo me acuerdo pues siempre el carrusel, ¿no? El típico fin de semana escuchando los partidos, porque teníamos, cada fin de semana, mis padres alquilaban una casa con unos amigos suyos en el campo, en el medio de la nada, súper vieja, que era la típica casa de campo que había de todo ahí, de bichos y de todo. Y claro, volvías ahí el domingo por la tarde y te ponías siempre la radio en el coche, ¿no? Volviendo, que estabas cansado. Yo pues ahí tengo los recuerdos, ¿no? De partidos pues, que se jugaban, de ir escuchando el carrusel y te entraba ese, hostia, algo de poder narrar las cosas, ¿no? De poder contarlas. Y luego siempre me ha gustado mucho leer. Desde pequeño, pues hostia, siempre iba con mi padre al kiosco a buscar los periódicos para leer, pues bueno, qué pasaban en los equipos, ¿no? Hostia, quién va a fichar tal. Y es como que ya siempre pues vas en este mundo. Luego también crecí mucho cuando yo era más adolescente con Canal Plus, ¿no? Con todo el producto que para mí era muy bueno, todo el que se hacía, que se dejó parcialmente de hacer, ¿no? Con Fernandini, con todo lo que hacía también Gaby Ruiz por ahí, Informe Robinson, y vas creciendo con todo esto y vas viendo pues todas las patas, ¿no? Y luego ya evidentemente cuando empiezas la universidad pues ya descubres muchas cosas que desconocías, ¿no? Porque cuando entré a la universidad era muy, muy ignorante en el tema del periodismo de qué había, o sea, era algo súper tradicional, pero no desconocía todo el resto, ¿no? Pero sí que desde pequeño, pues eso, además mi padre, o sea, él no estudia periodismo, pero ejerce de periodista desde que es muy joven y es como que siempre me llamaba, ¿no? Hostia, pues, su foto en el periódico, escribir y esas cosas. Siempre ¿Dónde me ejerce tu gustó. padre? Es un periódico local aquí de Regió Set, que es prensa ibérica y es, bueno, tienen aquí todo lo que es la Cataluña central y tal. Y luego mi padre pues empezó ahí desde los 20 y pocos, pero no estudió periodismo ni nada, estudió otra cosa. Y ya Bueno, empezó pero es ahí y luego ya periodista. se quedó. No Entonces, estudió sí, sí. periodismo, pero es periodista. Exacto, sí. Entonces es como que ya siempre lo he vivido y trabajé en ese periódico algunos veranos cuando era más joven para echar Ya. un cable ahí con lo que necesitaran y es como que entras en prensa local desde pequeño. ¿Tu padre qué hace? ¿Información local? ¿Crónicas? ¿Qué Sí, mi hace? padre ha hecho un poco de todo. Estuvo en deporte, estuvo también en cultura, que le gustaba mucho, y ahora está un poco más en todo lo que es algo más económico. Un poco más también lo que pasa en Cataluña en general, más economía de la comarca, de la Cataluña central. O sea, es un coso más farragoso que se puede decir, ¿no? Que no, a mí eso no me llama tanto y siempre se lo digo, hostia, que mira, que mejor que lo sepas hacer y que te guste, porque al final, si no, son temas que tienes que meterle horas, ¿no? Excels, informes, entrevistas de esas que con empresarios, y eso también, pues bueno, tiene su dificultad, evidentemente. Además, la economía, y yo creo que la información económica tiene una dificultad añadida, aparte de conocerla por dentro, y de que tienes que empaparte y conocerla por dentro, luego tienes que hacer la traducción. Es decir, todos esos Excels, esos números, esas tablas, las tienes que traducir al cristiano, Sí, sí, sí. cristiano o el que sea, las tienes que traducir al idioma del lector, masticárselo y dárselo masticado al lector para que lo pueda entender, que es una cosa que es algo que yo admiro de la prensa especializada, que en parte nosotros, como periodistas deportivos, también tenemos que hacer, pero la dificultad, yo creo, de traducción ahí es algo menor. Pero mira, que estamos descubriendo que tu padre trabaja en economía, en periódico. ¿Se sigue editando el periódico en papel o Sí, es sí, ya sí. digital? ¿Se sigue Sí, editando en sí, papel? editando en papel total, pero ¿Y ya tú, están más enfocados en lo digital, y tú como es sigues lógico, ¿no? leyendo el periódico en papel? ¿El periódico de tu padre? Yo, bueno, cuando él me dice, mira, he hecho esto que me te interesa, me lo pasa y sí que nos tenemos esa correspondencia, ¿no? De enviarnos cosas que escribimos y tal. Pero yo sí que cuando trabajaba ahí, bueno, estaba en Madrid en relevo, que había pues los periódicos principales, sí que cogía. Porque siempre, por ejemplo, yo siempre he sido muy lector del País, de todas las entrevistas que hacen, reportajes, tal. Ujú. Y luego, pues me gustaba. Por ejemplo, estuvieron el otro día una entrevista muy buena con Xavi Alonso. Y claro, ahora ya si no estás suscrito no puedes leerlo, ¿no? Y como estaba ahí en papel, pues aprovechaba para, evidentemente, leer lo que más me interesaba. O sea, que sigues teniendo ese tacto con el papel. Sí. ¿Cuándo decides que quieres ser periodista? Porque ya nos estás contando de dónde te viene. ¿Cuándo decides que, oye, yo también quiero hacer esto? Quiero dedicarme a ser periodista profesional y quiero ganarme la vida con esto. ¿Dónde lo decides justo cuando te vas a ir a la universidad o es una decisión anterior? Sí, es un poco por mira, por poner algo, porque no sabía qué estudiar. Siempre me había gustado mucho, pues,
pues todo lo que es las letras, ¿no? Siempre he sido muy de letras, leer, escribir, la historia. Entonces, bueno, puse como 3 o 4 carreras que me gustaban. Puse periodismo, puse filosofía, puse ciencias políticas y puse, me acuerdo, puse una otra, sociología creo que fue. Y periodismo era la primera porque pensé, hostia, pues me gusta escribir, me gusta leer, tengo curiosidad por saber lo que pasa, me gusta mucho el deporte, el fútbol, pues bueno, voy a poner eso, pero si no hubiese entrado, no Y sé, lo no, tienes en casa, o sea, tienes un yo lo tengo en maestro. casa, sí. O sea, nunca fue algo vocacional de pequeño y ya tenía súper claro, sino que fue apareciendo esa inquietud, supongo porque tampoco conocía, ya te digo, todo eso, ¿no? De que tú cuando empiezas a estudiar también puedes tener tu propia voz y no es solo un periodismo pasivo, ¿no? De estudiarlo, sino de ejercerlo, de hacerlo, que no lo había hecho. Yo veo mucha gente ahora muy joven, ¿no? De 17 años que están ya con sus cosas y joder, qué envidia, ¿no? Porque yo no lo había hecho, pero por desconocimiento, ¿no? Porque no sabía que, pues, que podías tener tu canal, hacer tus cosas. Nunca me había planteado eso. Y cuando lo descubres, ya ahí sí que no hay marcha atrás, ¿no? Te entra un mono pues, de hacer 1000 cosas y es cuando ya realmente digo, hostia, es que es lo que quiero hacer. Eh, ¿Dónde estudias la carrera? ¿Dónde la estudiaste? Ahí en la Autónoma de Barcelona la La, estudié. la Autónoma de Barcelona. ¿A cuánto estás de Barcelona? ¿A cuánto estáis? Bueno, ¿De como eso está distancia? en Sardañola, tardaba más o menos unos 40 minutos en llegar. 40 minutos. Sí. Has dicho antes que la carrera te engañó en ciertos aspectos, que hubo cosas de Mm. la profesión o del periodismo que las tenías en tu cabeza de una forma y pensabas que iban a ser de una forma y que la carrera te engañó en cierto sentido. Yo creo que se entiende bien. ¿En qué te engañó la carrera? ¿Qué cosas viste que dijiste, uy, pues esto no es como yo pensaba? O sea, la carrera, yo creo que todo el mundo de más o menos de mi edad nos topamos con los mismos problemas, que es una carrera que es demasiado teórica. Ujú. Para mi gusto se da poca base a lo que es el saber pensar, es decir, a las humanidades, porque al final yo creo que un periodista trabaja es un intelectual, ¿no? O tendría que aspirar a ser eso en el sentido de que tú das una interpretación, no das solo información, sino que tienes que interpretar la realidad y darle un sentido y explicarla lo mejor que puedas, ¿no? Y eso yo lo eché mucho en falta. Luego tuve la suerte de tener muy buenos profesores más adelante, en los últimos años ya, que hacíamos asignaturas que te enseñaban, pues a mí siempre también había echado en falta el enseñar a escribir, que te enseñasen bien pues a escribir una buena crónica, a hacer un buen reportaje, a hacer un buen perfil de una persona. Radio, hicimos muy poca radio, no hacías algunas cosas, pero eché mucho más en falta esa parte práctica y al final es como que te das cuenta de que tienes que ser tú por tu propio pie quien descubra ciertas cosas y quien le dé ese valor, ¿no? Y como éramos tantos estudiando, uno ve también cuando los que realmente durante la carrera han ido haciendo sus cosas, cuando salen, siempre tienen más opciones de los que se han limitado a sacar buenas notas. Puedes sacar muy buenas notas, pero solo estudiar, pero es que al final tú vas a un medio y te empezarás por el final de todo y si no tienes o no has hecho todo eso, por muy bien que te hayas estudiado la historia de la comunicación, te va a servir de muy poco en un medio de comunicación o para hacer tu propio periodismo. Puedes ser autónomo y hacer tus cosas, pero tienes que tener también, yo creo que el dominio de lo práctico, que en el periodismo al final pues no deja de ser un oficio que tiene, yo creo que mucho más que ver con eso que no tanto con los estudios, aunque se tiene evidentemente que hacer y es una base que es necesaria. Sí, pero quizá yo tenía esa sensación cuando estudiaba, ¿eh? Que había demasiada Sí, teoría y ¿no? muy poca práctica Pues imagínate. y veo que esa sensación sigue Se ahí. comparte, sí, sí, sigue ahí, sigue ahí. A Porque pesar además de yo que creo que a veces se cambiaban los nombres de las asignaturas, pero era más de lo mismo cada año. Era como, se cambiaban, se ponían nombres muy largos que nadie se acordaba para hacer un poco el despiste, pero era lo mismo. Y dices, hostia, pero si eso ya lo hice, ¿no? Y era como, bueno, pues detecto ahí que estamos. hubo una buena carga de frustración en la Sí, carrera, hubo una buena carga de frustración, ¿no? ¿Te un poco pensaste sí. en dejarlo en algún momento o no? No, porque, o sea, la carrera me gustaba porque como con el plan Bolonia, o sea, hacíamos solo 3 horas de clase al día. O sea, era de 9 a 12 el horario. O sea, era un horario súper bueno porque a la 1 y pico estabas en casa cada día. Entonces te levantabas ¿En un casa temprano, pero o quiero decir? claro, sí, en casa pero estabas fuera. Pero yo entrenaba a niños, entrenaba yo, hacía inglés, o sea, tenía que estar en casa por las tardes, cada tarde tenía cosas, pero que quiero decir que tenías mucho margen para hacer tus cosas. Y a mí me daba tiempo de, hostia, pues mira, si quiero hacer un blog, puedo hacer un blog. No era una carrera de codos, estudiar mucho como derecho, ¿sabes? O economía, o digo de humanidades, o una filología que te exprime más, sino que era una carrera que era más sencilla en ese sentido y yo creo que eso da mucho más pie al alumno. Por eso yo siempre, joder, he pensado que al final cuando estás estudiando es mucho más importante dedicarle ese tiempo extra.
sea, los mejores que yo conozco de mi edad es gente que ha dedicado más tiempo a lo que no era la universidad que a lo que era estudiar. Tampoco estoy ahora aquí desanimando a la gente a no estudiar, pero que lo aprovechen, que lo tomen como, hostia, pues mira, voy a intentar hacer mis cosas, pero al final eso te va a dar muchas más oportunidades y conocimiento. A ver, yo, la salida más natural sigue siendo la Facultad de Periodismo y Comunicación. Quiero decir, esa es la salida más natural. No es la única, y yo no soy tampoco un extremista del solo tienes que estudiar periodismo para ser periodista. No, de hecho, muchos de mis compañeros en la redacción de Deportes, yo soy licenciado en periodismo, pero muchos de mis compañeros no lo son y son excelentes periodistas. Tú me estabas hablando antes de tu padre, que no estudió la carrera de periodismo, pero es periodista, quiero decir, no es incompatible. Sigue siendo el camino más natural, lógicamente. Sí. Me estabas diciendo antes, entrenaba niños. Para eso te tuviste que formar. ¿Cuándo y cómo te formaste para entrenar? Sí, bueno, yo hice como siempre jugué, pues era como típico. Primero lo hice con una parte más egoísta de quiero mi dinerito en verano y por lo tanto, claro, con 15 años ya no tienes esos ingresos ni nada y quieres hacer pues, tus cositas. Y pues me empecé a sacar los cursos. Pero ¿Con sí que es cuántos, verdad con que cuántos años te sacaste el curso de entrenador? con 16 como el básico, ¿no? Porque hay como distintos niveles para poder entrenar hasta X categoría. Luego ya pues fui entrenando, pero es como que los cursos, o sea, nunca me llamaron. O sea, en baloncesto por lo menos. En fútbol no lo sé porque nunca lo he probado, pero en el baloncesto era como, hostia, se tienen que hacer evidentemente, pero claro, es que te sacan mucho dinero. O sea, son muy caros y al final, ¿dónde vas a poder entrenar? Es decir, te vas a gastar 2.000 euros para entrenar en qué. O sea, vas a perder dinero porque no vas a ganar nunca más de lo que acabas de gastar. Ya. Es muy vocacional. Yo creo que hay mucha parte ahí de formarte tú evidentemente, ahí tienes que haber una formación mínima, pero luego es prueba y error, estar en equipos que te metan con gente a mejor de segundo, con gente mucho más experimentada para aprender, pero al final yo creo que es lo típico, ¿no? Es como en el fútbol se ve muchas veces, que entrenadores que empiezan, que han sido exjugadores, es que mucha gente se queja, pero bueno, claro, si este tío ha estado 15 años al máximo nivel jugando, sabrá muchas cosas que por muchos cursos que puedas hacer no vas a adquirir nunca, ¿no? Y es lógico, y al final yo creo que eso tiene que ser así también, porque evidentemente tiene que existir una meritocracia, pero tiene que existir unos intangibles que son muy difíciles y que yo creo que lo coherente es que si tú has estado en ese mundillo los tengas ya adquiridos y si no, pues no los tengas. Estoy detectando que tienes una cabeza bastante práctica, bastante ordenada. Quiero decir, ¿Sí, que tú crees? tú detectas, estoy yo interpretando, puedo equivocarme. Tú detectas qué cosas te hacen falta para llegar a los objetivos donde quieres llegar y lo haces. Con 16 años, que no es una cosa muy... Bueno, no sé si llamarlo habitual o no, pero que creo que es reseñable que una persona con 16 años, que yo con 16 años estaba donde estaba y en la situación en la que estaba, pero normalmente con 16 años no tienes a lo mejor las herramientas para... Estás hecho un lío, no sabes qué quieres hacer. De hecho, me has reconocido que la elección de periodismo fue un poco también que fue viniendo, que fue natural y que tenías varias opciones, pero claro, con 16 años plantearte, juego al fútbol, me quiero formar, quiero ponerme a entrenar, hago los cursos. Y además, la aplicación práctica que has dicho, que los cursos eran caros y que no te iban a permitir llegar donde querías llegar, pero los necesitabas para entrenar a niños. ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando como entrenador? Estuve 5 años, creo. 5 años. Sí, porque lo dejé porque ya no... Al final, cuando te empiezas pues, a centrar en lo que es el fútbol, en lo que es el periodismo y tal, es que claro, ir a los fines de semana a jugar, ir tal, es que te quita mucho tiempo. Entonces ya es tomar Ya. decisiones, ¿no? Y no te sale a cuenta, porque al final es evidente que cuando estás en categorías de niños está muy ¿De mal pagado. qué edades entrenabas? Yo llegué a entrenar hasta 14, o sea, entrené niños pequeños de 8, 9, 10, 12, 14, o sea, en niños Y a los pequeños. de 14 Entonces, les sacabas pocos años, quiero decir, no sí, eras no, mucho eso más ya mayor. era cuando tenía 22 o Ah, así, que vale. ya, claro, que ya tienes una edad, pero sí que es verdad que Cuando tenías 22, que es antes de ayer, quiero decir. sí, hace 2 años, lo dije hace 2 años, ya cuando vas viendo bueno, hay otras cosas que te llaman, ¿no? Ya. Y tienes que priorizar, porque si no, no puedes dedicarle a todo, ¿Qué ¿no? qué te ha aportado eso? ¿Con qué te quedas de esa etapa, de haber sido entrenador de chicos, de adolescentes? Niños, Sobre todo adolescentes. sí,
el gestionar las cosas, ¿no? El aprender a gestionar o sea, el ser empático con la gente, ¿no? Con los niños, pero al final ellos tienen su mundo, y tú, joder, hace 2 días has sido un adolescente, entonces entiendes mucho mejor, pues, ciertos comportamientos o ciertas cosas que a lo mejor cuando eres más grande ya no puedes, o te cuesta más empatizar, el poder disfrutar realmente de lo que es el deporte, de, joder, quieren ganar los niños, pero si lo quieren pasar bien, ¿no? Y quieren disfrutar y estar con los amigos, y que eso yo creo que te recuerda un poco al final de la esencia de todo, que es un poco la idea madre de todo el deporte. Y luego también yo, a nivel ya pues más personal, pues el ser capaz de tomar decisiones. Al final por mucho que estés con niños, que no te juegues nada, estás tomando decisiones, tienes que elegir ciertas cosas a un nivel muy bajo, pero eso ya te da también por lo menos en ese nivel, te metes en la piel de luego, si tú tienes que hablar de un entrenador o lo que sea, pues macho, ya te estás más metido, ¿no? Aunque es que te digo, no hace falta estar en un club de élite para verlo, es que tienes que estar ahí con niños normales, con un club normal para decir, hostia, imagínate, si yo ya te viene el padre de no sé quién a decirte tal, imagínate al máximo nivel, ¿no? Lo que pasan los entrenadores, y luego para criticar o ser más crítico o menos crítico, pues lo piensas un poco y eres mucho más empático, Te ha creo yo, con ayudado lo a que la, te a la gusta. empatía, ¿no? A la empatía con los profesionales, a la hora de Exacto, sí. juzgarles y de juzgar su trabajo. Exacto. Yo con eso siempre intento ser muy, muy respetuoso, porque al final creo que hostia, su trabajo es muy complicado y evidentemente se tiene que ser crítico, pero siempre creo yo, entendiendo que detrás de una decisión hay un motivo, ¿no? Y a mí siempre me interesa más el motivo, muchas veces, que la decisión en sí. Es interesante, aparte de gestionar también, gestionar grupos, porque al final te encargas de gestionar grupos y eso también supongo que para tu etapa profesional te está ayudando. Siempre te he visto darle mucha importancia a Twitter, donde tú has empezado un poco a hacer tus primeros pinitos en tu andadura profesional al mismo tiempo que estabas estudiando periodismo. Háblame de Twitter, de qué te ha dado, qué te ha aportado, y qué parte de ti, del profesional que eres ahora, la has sacado de esa red social o de tu entrada en esa red social. Yo mentiría si dijese que no se lo debo todo a esta red, ¿no? Pero al final, yo, si tengo un trabajo ahora, es por Twitter, si puedo hacer mis colaboraciones es por Twitter, porque no de una forma buscada al inicio. Yo creo que todo el mundo se hace Twitter cuando empiezas la carrera. Yo me lo hice cuando empecé la carrera porque te lo dicen, y al principio es mucho más gamberro, mucho más pues con los amigos, de comentar cosas, pero sin ningún tipo no hay un objetivo detrás. Pero cuando vas creciendo, pues sí que le vas dando un poco más de relevancia, y ya hay un momento en el que decides más, entre comillas, profesionalizarlo cada vez, y cada vez más pues intentar que sea tú. Yo no tengo LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y no tengo LinkedIn, pero considero que que Twitter es mi LinkedIn. Entonces, a partir de ahí es focalizar un esfuerzo concreto en esa plataforma, que te puede salir bien o no, pero yo consideraba que se adaptaba más a lo que a mí me gustaba, que era escribir, porque a lo mejor si fuese muy bueno haciendo radio o haciendo vídeo, pues me hubiese hecho un podcast, ¿no? O hubiese tenido un canal de Twitch desde hace mucho tiempo, canal de YouTube, pero no lo hice porque yo consideraba que se adaptaba mejor a lo que yo sabía mejor hacer, que era escribir, y a raíz de eso, pues al final es una herramienta que te permite, sobre todo, yo creo que conocimiento, porque tú estás en contacto con gente muy buena, profesional, te permite conocer, te permite compartir conocimiento, te permite aprender, y evidentemente te permite darte a conocer al mundo exterior, ¿no? Y eso al final es lo más importante, creo yo. ¿Cómo se te ocurre el tema de la lupa? Que es un sello tuyo. Esos análisis que haces con un hilo acompañado con imágenes, análisis tácticos de partidos. Has empezado a hacerlo con el Barça, porque ya nos has dicho que eres socio del Barça desde pequeñito, Sí. y es el equipo que estás acostumbrado a ver desde pequeño y es el equipo que un poco ha ocupado también tu corazón, y además es tu entorno, o sea, has buscado un hueco en tu entorno, pero te has ido expandiendo ahora que ahora hablaremos lo poquito que nos quede, ahora hablaremos de tu etapa en relevo y de cómo lo estás viendo. Pero ¿cómo se te ocurre lo de la lupa? ¿Cómo surge eso? Bueno, pues porque durante la pandemia había como muchas ganas de hablar de fútbol de todo el mundo estaba en Twitter, en Twitch, en todos los espacios, pero no había nada más que hacer. Y ahí es cuando hago más contenido, pues estaba todo el día en casa, estaba terminando la carrera y tenía solo 2 asignaturas,
perdón, una asignatura y el trabajo de final de grado, entonces tenía mucho tiempo. Todo el día en casa, pues empiezas a hacer contenido. Cuando regresa al Barça, pues ya decido, hostia, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque siempre me había interesado mucho el apartado táctico, he hecho algunas cositas, pero decido probarlo, ¿no? Y darle... Sí es verdad que había visto gente que lo hacía, pero no con el grado de... No de profundidad, sino ya de también en el tratamiento del producto, ¿no? Es decir, mucha gente lo hacía, pero yo intenté que las imágenes siempre fueran de calidad, intentar que cada imagen tuviese su propia historia para que hacerlo un producto más rico, ¿no? Y echarle más horas. Al final, como tenía la oportunidad, la suerte de poder echarle horas porque no estaba trabajando ni nada, pues decidí hacer un all-in en ese sentido, ¿no? Y ver que la respuesta al final, si lo haces del Barça, es lo mismo que lo hagas de un equipo con mucha menos masa social, es evidente, ¿no? El Barça va a tener fans en España, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Asia, y así lo ves, ¿no? Pero tampoco cuando empiezas piensas en eso. Es decir, hostia, es tu equipo, el equipo el que siempre ha sido a ver los partidos, es lo natural, y ya vas viendo que hay una respuesta, ¿no? Poco a poco, y que al final yo creo que lo que marca un poco también la diferencia puede ser la regularidad, el hacerlo siempre. Si lo haces siempre, la gente se identificará con un producto y sabrá que está ahí eso, ¿no? Si lo haces una vez cada 2 meses, por muy bien que lo puedas hacer, no va a tener el mismo impacto ni de lejos. Te has convertido en una referencia en esa red social. En Twitter eres alguien con autoridad para hablar de fútbol. Te busca mucho la gente, tus opiniones son muy respetadas. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque ha habido Muy un poco de respetadas por todo. la gente que te sigue y que le gusta el fútbol y que le gusta lo que haces. Te iba a preguntar por eso, por la red social del odio, te iba a preguntar por el hate de Twitter, y tú has estado, claro, has estado buscando hacer crecer un jardín en un campo lleno de minas. Eso es difícil. Sí, ¿Cómo lo sí, llevas? total. ¿Cómo llevas eso? Bueno, al final es evidente que Twitter, hay una opción maravillosa que es la de solo ver los tweets de la gente que sigues, que eso te salva de mucho porque el algoritmo de Twitter te recomienda todo lo que no quieres ver, que eso no termino de entender cómo funciona, pero eso te salva mucho porque yo hasta hace poco no lo tenía activado, entonces es que te desgastas, ¿no? Porque vas viendo muchos tweets de... O sea, hay muchos temas. Yo al final soy consciente de que cuando la gente sabe de qué equipo eres y tú tampoco te escondes, pues evidentemente te conviertes en la representación de algo, ¿no? Y yo lo he visto con muchos tweets que a veces salen de un poco de madre y se aprovecha por el otro bando, para así decirlo, para atacarte. Pero dentro del mismo bando, depende de los tweets, hace poco, pues justo hace 2 días, ¿no? Que si el juego de posición, tuvimos ahí unas discusiones en Twitter de gente que aprovecha un tuit tuyo también para defender una postura tuya y te usa como la imagen contraria de ello, ¿no? Ya. Entonces, eso al final va a suceder y yo creo que se tiene que normalizar. Yo siempre intento responder y sé que tú también lo haces, ¿no, Fernando? Con respeto siempre que pues, hay un debate, pero hay veces que es mejor pasar, ¿no? Sí que es veces que hay días que dices, hostia, gente que sobre todo tiene mucha repercusión y te contesta faltándote el respeto, pues a veces sí que entras un poco al trapo, ¿no? Pero yo ¿Eso creo te que ha se tiene que pasado? aprender. ¿Ha habido gente con muchos seguidores que te ha contestado faltándote al respeto? Sí, pero es gente, no es periodistas o así, sino es gente típicos de Twitter, ¿no? O sea, cuentas de Twitter, lo que es Twitter Fútbol, ¿no? Y evidentemente sí que la hay, ¿no? De gente De que, bueno, pues aforofos, quieres decir. claro, sí, pero claro que al final yo entiendo que si tú dices que Eric García te gusta, pues hay gente que te dirá que tal y cual y te pondrán tu tweet y te lanzarán a los leones. Pero bueno, yo creo que es al final entender que yo siempre digo, lo que yo pongo no tiene por qué tener una respuesta en el tiempo duradera, no es una defensa a ultranza que voy a hacer de ese jugador, de esa situación, 10 años de mi vida, ¿no? Es una cosa que yo pienso en el momento y luego todo al final pues tiene su evolución y hay jugadores que van a llegar, otros que no, otros que te gustan, otros que no. Y en Twitter yo noto un miedo atroz al quedar expuesto, ¿no? Al que te expongan con un cambio de opinión, como si eso significase algo. Yo creo que la gente tiene que tomarse menos en serio a sí misma un poco a veces y asumir que, bueno, no sé, puedes opinar una cosa hoy y dentro de 2 años que este jugador esté jugando en tercera división. Y eso no va a convertir tu opinión en aquel momento en peor o mejor. Sencillamente, al final, tú estás trabajando con un 5% de la información, un 2% de lo que sucede en un vestuario. Correcto. Entonces, pues claro, tomar decisiones ahí o sea, acertar o no acertar es gente también, igual cuando aciertas, creerte muy importante, ¿no? Es que yo dije, no, pues es que decir que Gavi cuando era juvenil sería muy bueno, o sea, yo lo dije, pero es que lo veía todo el mundo que lo había visto en categorías inferiores. Luego, no sabías que llegaría con 18 años a lo que ha llegado. Pero es que luego ves gente que se echa golpes en el pecho por acertar eso, ¿no? Y dices, no sé, tampoco has acertado aquí la gran cosa y no pasa nada si has acertado. O sea,
Y si fallas tampoco, porque luego como aciertas, no veo a nadie que cuando falla saque su propio tweet y se ría del mismo. Y eso se tendría que hacer más. O sea, yo estoy ahí de favor, porque al final es el periodista que, joder, con los porcentajes que se hacen, ¿no? Es que tú dijiste que pasaría ese, bueno, ¿y qué? O sea, al final eso es un juego Eso es un y no pasa juego. nada, ¿no? Es un Joder, juego. que claro, es un juego. No Es un sé, juego al eso a que veces sí que... jugamos los aficionados, al que jugamos los periodistas, pero cuando dejas de interpretar que es un juego, o cuando mides la sapiencia o la valía profesional de alguien porque ha acertado más o menos un porcentaje o un pronóstico de un partido, yo creo que te estás equivocando, creo, y siempre lo digo. Totalmente, sí. Estamos terminando, que sé que te tienes que marchar, pero Nada, antes de dime. irte, cuéntame un poquito sobre relevo y otro día, cuando pase un tiempo, charlamos otro día y nos metemos más en materia, pero cuéntame cómo surge eso, quién te llama, quién te da la oportunidad y qué te está aportando la experiencia de currar en una redacción con profesionales que tienen distintas edades, también distintos niveles de experiencia. ¿Cómo te está yendo? Bueno, pues mira, justamente fue hace casi un año, en febrero de 2022, cuando contacta conmigo. Por Twitter me pregunta un periodista si puedo dar mi número porque hay alguien que está iniciando un proyecto que me va a llamar. Se lo doy, no lo conocía, y luego me llama Hugo Cerezo, que es el director de redacción de Relevo, Ujú. y me dice, mira, si nos podemos ver mañana, tal, y yo digo que sí, y quedamos aquí en Barcelona y no había absolutamente nada del proyecto, no había ni nombre, o sea, solo se sabía que se quería crear un medio de comunicación nuevo, deportivo, y que se querían, entre comillas, lo típico, ¿no? Hacer cosas distintas, ¿no? Porque eso es al final un poco lo que... Yo creo que cuando nace algo nuevo, pues lo lógico es que quieres hacer algo distinto, ¿no? Porque si no, para hacer lo que se hace, que hacen todos, o lo que se ha hecho siempre, ya mejor compra el otro media, no crees nada nuevo porque no va a tener ningún recorrido, porque no vas a contar con toda esa masa que arrastran los otros, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues a mí lo que me llama la atención ya es eso, ¿no? Ostras, como te hablan al principio, de decir, ostras, te buscamos por lo que haces y por tanto creemos que es eso que haces tiene un valor y que en la reacción o que en el medio nuevo puedes aportar eso, ¿no? Y o sea, yo lo veo como un equipo de fútbol. Al final, si tú eres un jugador y te vienen a buscar porque pues eres un buen extremo o creen que eres un buen interior o creen que puedes hacer bien esa cosa, ¿no? No te dicen, mira, te vamos a poner de todos los sitios, que a lo mejor eso, cuando empiezas, tiene un valor, ¿no? Pero yo en mi caso, yo ya el año pasado ya estaba trabajando, o sea, yo ya estaba haciendo mis cosas, yo ya podía, con mis colaboraciones, mis cosas, yo ya estaba trabajando, yo era autónomo, yo ya me ganaba la vida, o sea, no muy bien, pero me la ganaba. Y claro, o sea, para dejar eso, que al final tienes toda tu libertad y es que puedes ir creciendo para irte a un medio, tienes que ver que te llena, ¿no? Y creo que en Relevo, o sea, al final es un grupo de gente súper guay, muy buenos periodistas, la verdad, o sea, gente muy buena, pero además muy buena gente y con edades que varían, pero es gente joven. Y eso creo que a mí me llamó también, ¿no? Estar en una redacción con gente joven, en un medio en el que se intenta hacer cosas distintas, a veces te salen, a veces no. Y luego también a mí a nivel ya más profesional, pues la oportunidad de poder charlar, ¿no? Con profesionales de esto, de poder estar más dentro del mundo del fútbol Mm. y del tener otro foco, ¿no? Y también ellos pues han sabido darme mi espacio, que es algo que yo creo que al final, bueno, para mí es indispensable que los periodistas también sean capaces de tener sus cosas, ¿no? Y pues mi canal de Twitch, poder hacer un contenido en Twitter, a la vez que hago un contenido para Relevo, evidentemente, ¿no? Yo creo que al final el poder también mezclar esas dos cosas es un crecimiento tanto para la marca personal como para el medio y para mí esa es la clave, ¿no? Y lo estamos viendo con muchos periodistas. Miguel Ángel Román, por ejemplo, pues puede trabajar en DAZN, pero tiene un canal de Twitch y es compatible. Tú tienes tu canal de Twitch y trabajas en COPE y no pasa absolutamente nada. Y creo que eso al final es normalizar que el periodista también tenga su espacio, porque cuanto más crezca el periodista, más crecerá el medio. Yo lo veo como un win-win, pero también es verdad que a veces eso no se termina de entender así, pero creo que cada vez va más enfocado, ¿no? Y Relevo, al final, yo creo que también la esencia de querer hablar solo de deporte y de dar también espacio y voz al deporte femenino, a deportes más minoritarios, se está haciendo y eso creo que también es positivo para todos. Al final, cuanto más se hable de deporte y del juego, del que sea, pues yo creo que siempre mejor. La última, hay clichés de una redacción profesional. Bueno, tú tienes el caso tú has visto en tu familia un trabajo en una redacción profesional, pero hay clichés de redacción profesional que tenías y te los está quitando, relevo, cosas que pensabas que eran de otra forma y al estar dentro las estás viendo diferente. Bueno, sí que siempre que en una redacción te imaginas un trabajo como muy caótico, ¿no? Como muy caótico, muy de ruido. Es verdad que en Relevo
hay días de todo, ¿no? O sea, hay días que hay alguna cosa de última hora así más gorda, pues existe ese ruido, pero en general es un trabajo también muy de cada uno está con lo suyo, pero sí que es verdad que luego lo bueno que tienes y que cuando estás en casa, que eres autónomo, no te das cuenta, es el poder apoyarte en alguien, ¿no? El poder apoyarte ya sobre todo para intercambiar conocimientos, para que te mejore un trabajo que estás pensando, para que te dé una idea que no habías pensado, y eso creo que eso al final es lo mejor porque el trabajo en equipo siempre será mejor que el trabajo de uno solo, ¿no? Y luego también yo creo que cuando entras en un gran medio piensas que, ostras, al final, ¿cómo voy a encajar yo ahí? ¿Qué voz voy a tener? Y te das cuenta de que al final todo el mundo ahí pues quiere que todos se expresen, ¿eh? Que todos tengan su espacio, que todos digan la suya, que las reuniones puedas opinar, tengas 24 o 40 años, da igual, que valga lo mismo lo que puedas decir tú que lo puede decir otro compañero y que se hagan debates, ¿no? Y sí que vas con miedo porque piensas que a lo mejor lo vas a decir tú, no va a tener ningún tipo de relevancia, pero ves que sí, que te escuchan y eso con todos los compañeros de la redacción, que todo el mundo pues tiene su opinión, sea cual sea el cargo, y eso a mí es algo que me gusta mucho, la verdad. Fue listo, ¿eh? El que te llamó sin que hubiera nombre del medio fue listo, porque tienes una cabeza privilegiada, Albert. Vamos Sí, a hacer la una verdad. cosa. Yo voy a seguir con las... ya he retomado las Fereban charlas, voy a seguir aquí los jueves charlando con gente que me parece interesante y que me apetece charlar con ellos. ¿Te parece bien que dentro de un tiempo Claro. vuelvas y nos metamos ya en más harina, en más faena, hablemos un poquito más de fútbol y ya... Yo quería este ratito para conocerte mejor y que la gente que ve el canal... Hemos estado poquitos, pero los poquitos que hemos estado somos, bueno, muy futboleros y nos gusta mucho hablar de fútbol, así que supongo que lo habrán valorado. Ahora hablo con el chat un poquito. ¿Te parece bien venirte Sí, otro sí. día y estar otro rato de charla y ampliar un poco más? ¿Te lo has pasado bien? ¿Se te ha hecho Me lo he corto? pasado bien. Sí, se me ha hecho corto, la verdad. Siempre está bien hablar un poco de la vida en general, ¿no? Y compartir pues, con alguien que tiene otra visión y más experiencia al final, pues siempre salen cosas chulas y nada, pues cuando quieras para hablar de fútbol, que ya sabes que también me encanta, Muy pues el bien. próximo día ya me dices y entro. Bueno, cuando pase un tiempecito te consulto con un poquito más de tiempo también Vale, y charlamos otro rato. ¿Te parece, Albert? perfecto. Genial, me parece genial. Vamos hablando. Muchísimas gracias, tío, ¿eh? Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Venga, muchas gracias, tío. Un abrazo. Chao. Un abrazo, Albert. Chao. Un abrazo. Vale, desconectamos por aquí. Luego yo le doy las gracias por WhatsApp. Y hasta aquí la primera Fereban charla de 2023. Hemos estado con el Albert Blaya echando un ratito muy majo. Le agradezco mucho que haya esperado con tantísima paciencia todos los problemas informáticos que he tenido. Hemos empezado, a los que habéis llegado más tarde, hemos empezado casi con 50 minutos de retraso. Estas cosas pasan en Twitch y con los ordenadores, pues estas cosas pasan también. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Albert ha tenido la paciencia de esperar, de dedicarnos un poquito más de rato. Y este rato que hemos tenido con él ha servido para conocerle mejor. Yo tenía muchas ganas de conocer mejor y de que conocierais mejor la gente que seguís el canal a uno de los grandes talentos de jóvenes del periodismo español. Una de las personas, para mí, ahora mismo, con más brillantez, con más futuro, con más... cuyo techo... Él estaba hablando de Gavi y nosotros hablamos de él. El techo de Gavi nadie sabe cuál es. Y el techo de Albert Blaya en el periodismo deportivo tampoco sabe nadie cuál es. Han sido muy listos en relevo llevándose a un gran periodista.